Buenos días. Aquellos que no saludé, bienvenidos. A los que están conectados a través de las redes sociales, bienvenidos. Bueno, llegamos a una semana muy especial. La mayoría de las iglesias de todo el mundo dicen que es la semana en donde hay que hacer todo lo que sea necesario para alcanzar a aquellos que aún están sin esperanza. Y yo quería compartirles y animarlos a que durante esta semana lean esta semana lo que pasó hace casi 2000 años. ¿Sí? Les traje un pequeño cronograma allí para que ustedes identifiquen. No se lee muy bien, pero ahí está la entrada triunfal y ahí está el resto de estas actividades que Jesús desarrolló en su última semana. Y para que ustedes puedan realmente entender de qué se trata esto, quería compartirles y leerles un poquito, si es que lo registro acá. No lo registro. Foto. Muy bien. Bueno, estaba seguro que la había sacado. Acá está. Acá está. Acá está la foto. Bien. Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén. Jesús purifica el templo. Jesús enseña en el templo. Jesús predice las señales de la segunda venida y enseña parábolas relacionadas. Ahí estamos en la curva. Jesús tiene la última cena con sus discípulos. Jesús les enseña a sus apóstoles y ofrece la oración intercesora. Jesús sufre en Getsemaní, ahí donde está el arbolito. Jesús es crucificado. Jesús lleva a cabo su ministerio en el mundo de los espíritus. Jesús resucita y se aparece a María Magdalena. El Salvador resucitado se aparece a los apóstoles y a otros discípulos. Ahí tienen. Si lo quieren, se los mando, para que ustedes identifiquen durante esta semana todos estos hechos. Bien, ahora sí. Vamos al mensaje de la palabra de Dios. Y le puse este nombre de quién es este, porque me llamó la atención cuando leí acerca de la entrada triunfal de Jesús, que en algún determinado momento, y lo vamos a leer, la gente dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y nos parece increíble por los hechos de lo que Jesús había hecho, de lo que Jesús representaba, de la multitud que estaba allí, que hubiera gente que no supiera quién era. Así que vamos a leer Mateo capítulo 21. Si me lo proyectás allí, David, vamos a leer la versión de Reina Valera, que es la que yo tengo acá en mi Biblia, del versículo 1 al 17. ¿Cuántas Biblias tenemos impresas hoy? A ver, levanten sus Biblias impresas. Poquitas, Poquitas Biblias impresas, Dice allí la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pasaron sobre ellos los mantos
Y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿qué dijeron? ¿Quién es este? Lo decimos, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los que escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, el Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Muy bien, hasta aquí nomás de la lectura de la palabra de Dios. Una de las cosas por la que en la vida cristiana uno realmente siente que es alguien diferente, alguien que está realmente feliz, es el hecho de que cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida. Siempre lo repito esto, a veces parece que soy muy obsesivo, pero ninguno de los que hemos conocido a Jesús fue por casualidad, sino simplemente porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y lo maravilloso es que en un mundo que es absolutamente materialista, lleno de conocimiento, un mundo donde estamos a un clic de poder hacer casi todas las cosas con el celular, incluso leer la Biblia, que la gente piensa que no hay nada más allá de lo que es nuestra existencia terrenal, la verdad que es bastante triste. Pero lo interesante y lo maravilloso es que vos y yo, como cristianos, como renacidos para una esperanza, tenemos un propósito en la vida. Y es un propósito que la verdad, cuando uno lo quiere sintetizar, se pregunta, ¿cuál es la palabra clave para el propósito por el cual estoy en este mundo? Y es una de las cosas que hemos hecho esta mañana, es la adoración. Es la adoración. Lo único que podemos hacer realmente es adorar, es reconocer en quién hemos creído y la autoridad y soberanía de su presencia en nuestra vida. Mostrar su gloria. Por lo tanto, dice la Biblia que el cielo alaba, adora la existencia de un Dios soberano y omnipotente. Pero nos damos cuenta que a veces en la tierra no es así. Y uno se pregunta, ¿por qué no es así? Porque estamos pensando que nuestra existencia se basa en las cosas que somos y en las cosas que hacemos y logramos en forma personal, y no en nuestra capacidad para adorar a un Dios maravilloso. Y tengo un pasaje en Romanos capítulo 1, versículo 25, que dice así, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las cosas creadas en lugar del Creador, quien es alabado por siempre. Amén. Así que es terrible, pero es algo que es central en la humanidad. La humanidad ha adorado lo creado por el ser humano en lugar del Creador. Y acá estamos en la última semana de Jesús. Y en el pasaje de hoy Jesús entra en Jerusalén y comienza la última semana de su vida. Y él se encuentra, dice, con una cantidad de peregrinos judíos
que se dirigían a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y todo ese entusiasmo, se colman de alabanzas y lo veneran y le dan la bienvenida y alaban a viva voz: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Le dan la bienvenida, pero uno dice, simplemente, ¿sabían a quién estaban alabando? ¿Sabían a quién estaban reconociendo? ¿Sabían quién es ese? Y esto es posiblemente uno de los pasajes más increíbles de la Biblia, porque exteriormente la multitud estaba con una esperanza insatisfecha y de pronto pensaban que estaba llegando aquel que siempre habían esperado que viniera. Pero por alguna razón no reconocían, no sabían quién era Jesús. Así que en esta mañana quiero que nos despojemos de algunos de nuestros pensamientos y hagamos una introspección en nuestra vida para ver si realmente reconocemos quién es Jesús. Esta mañana le pregunté a algunas personas, ¿quién es Jesús? Y la mayor respuesta que uno obtiene es el Hijo de Dios. ¿Es solamente el Hijo de Dios? ¿Y eso responde a la definición de quién es Jesús? Así que vale la pena que esta semana tomemos unos minutos para analizar a través de este texto cómo respondemos a esta pregunta. Empezamos con los primeros 3 versículos. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Los judíos que estaban allí en una gran multitud estaban festejando obviamente la expectativa de la Pascua, una de las 3 más importantes fiestas judías. Ustedes saben que una es la Pascua, la otra es el Pesaj, la Pascua judía, Shavuot y Sukkot. Una que tiene que ver con la entrega de los 10 mandamientos y la otra es los 40 años de la provisión de Dios durante el desierto. Así que ellos abandonaban sus hogares y venían de todos lados. Imagínense una gran multitud que venía absolutamente de todos lados. Un censo, 10 años después de la crucifixión de Jesús, dice que habían sacrificado para la Pascua 260.000 corderos. Ahora, según la práctica de los judíos, un cordero era para 10 personas. Así que cuando era la Pascua en Jerusalén, más o menos venían alrededor de 2 millones de judíos. Y en medio de esa gran multitud llega Jesús entrando a Jerusalén. Imagínense lo que significaba esto para las autoridades romanas de su tiempo. Nosotros tenemos ¿cómo se llama? El código ante piquetes, ¿verdad? Ahora, imagínense cómo tenían que organizarse los romanos para manejar que 3 veces al año en una de esas fiestas vinieran más de 2 millones de judíos. ¿Y los romanos qué hacían? Permitían la libertad religiosa, ¿para qué? Para que no hubiese ningún disturbio y para que todo fuese lo más tranquilo posible. Y eso también era algo que deseaban también los fariseos, porque no querían ninguna complicación. Así que no sabemos más de lo que esto dice Betfagé, allí en el primer versículo, pero sabemos que ese era un lugar cerca de Betania. Y allí había estado Jesús. Se dice que había estado el día sábado allí en Betania y estaba, por supuesto, con quienes siempre se reunían en ese lugar, que eran Marta, María y Lázaro.
Fue esa escena que ustedes recuerdan cuando Marta ungió allí a Jesús con un perfume, con una aroma costosa que llenó, dice, toda la casa, y que los discípulos, ¿se acuerdan la escena? Dijeron, sobre todo Judas, ¿no? Dijo, ¿para qué gastamos esto que se lo podríamos dar a los pobres? A Judas no le importaban los pobres, porque era un ladrón y robaba de la bolsa de las ofrendas. Pero, interesante, después de eso, sí, alguien pone ahí la cara, si no lo sabía, léalo, está en la Escritura. Después de eso, él, por supuesto, vendió a Jesús, ¿no? Pidiendo que no fuera en la fiesta de la Pascua como gran contribución. Pero también había pasado, poco antes de que Jesús entrara en Jerusalén, la resurrección de Lázaro. Así que era algo que había sido absolutamente porque estaba muy cerca de Jerusalén. Y lo que había hecho Jesús en la resurrección de Lázaro había trascendido absolutamente en todo Jerusalén. Así que teníamos la gente que venía por la Pascua, la gente que venía porque querían ver y siguiendo a Jesús por las cosas que él hacía, como la resurrección de Lázaro. Pero también estaban los curiosos que vieron cómo es esto, ¿no? ¿Qué está pasando? A ver, voy a ver. Y se metieron entre los 2 millones que llegaban a Jerusalén. Ahora, en el versículo 2 y 3 leímos la escena donde Jesús al llegar dice que manda a 2 de sus discípulos a buscar un asna y un pollino. Y uno piensa, cuando lee los 4 evangelios, ¿no? Uno dice, a ver, Jesús tiene la primera entrada en Jerusalén con una gran multitud. Era como que él quería que la gente, digamos, se diera cuenta que él estaba llegando. Pero cuando ustedes leen ese círculo que yo les mostré y él va a la última cena, es porque llega una segunda vez a Jerusalén y él no tiene una multitud. Cuando está en el aposento alto, en la última cena, festejando la Pascua, lo hace absolutamente en secreto. Pero en todo lo que uno ve, respira algo que no sé cómo transmitirlo en esta mañana. La paz que tenía Jesús frente a los acontecimientos que se avecinaban. A tal punto que él dice, busquen un asna y busquen un pollino. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo es que Jesús sabía que había un asna y un pollino? Bueno, lo sabía porque había una escritura y una profecía que debía cumplirse, que es la escritura que dice aquí, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así que Jesús se tenía que preocupar por el cumplimiento de la profecía. La profecía era de cientos de años antes, pero decía que él tenía que entrar con un asna y un pollino. Así que yo me imagino la escena, antes de entrar y pasar por la puerta en Jerusalén, a Jesús diciéndole a los discípulos, muchachos, asegúrense, miren que necesitamos un asna y un pollino. Por supuesto, estas son cosas que uno se imagina, pero la explicación es que se tenía que cumplir una profecía. Y Jesús fue esa revelación de parte de Dios que siempre cumplió los mandamientos, cumplió los pactos, cumplió absolutamente todo. ¿Cómo no iba a cumplir con la profecía? Claro, hay cosas que Jesús no podía quizás haber preparado. Por ejemplo,
Cuando Jesús fue crucificado, dice la palabra de Dios, después búsquenlo, había un cántaro con vinagre. Ahora, yo no me creo que Jesús le haya dicho, muchachos, me van a tener que dar en la boca vinagre, preparen un cántaro y pónganlo al lado a los pies de la cruz. O sea que evidentemente había cosas que podemos pensar que Jesús podía anticipar y por eso tenía una paz absoluta, pero hay otras cosas que evidentemente la soberanía de Dios era la que manejaba todas las cosas. Y Zacarías 9:9 dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti manso y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Acá tenemos algunos detalles interesantes. ¿Por qué? Primero porque la palabra de Dios dice que en algunas circunstancias, cuenta la historia, la entrada en el templo tenía que ser con un asno, un pollino. Hablaba de, por ejemplo, en el momento en que Salomón entra en el templo, lo hace montado en un pollino. Y esto, yo me imagino que para los judíos que estaban esperando un rey que realmente los sacara del oprobio y del control romano, recuerden que los judíos desde la época de Jeremías no habían tenido un rey judío. Habían sido todos absolutamente gentiles. Así que la expectativa de que este rey iba a ser el rey esperado era muy grande. Pero ¿cómo eran aquellos que venían y entraban por las puertas de la victoria? Eran, digamos, lugartenientes, no sé, soldados llenos de coraza, guiados por sus lugartenientes, y también la gente victoriando y cantando, arriba, por supuesto, de sus corceles, sus caballos. No en un burrito como lo hizo Jesús. Y dice Números también, otra característica, que ese asno no tenía que haber sido usado o montado por nadie. Ahora todos sabemos, por lo que estudio una de las escrituras, que un pollino es como un caballo sin domar, absolutamente no domado. Y aquí vemos también la soberanía de Dios. O sea, no solamente la omnisciencia de que él sabía que había un pollino, sino que iba a ser alguien que no lo iba a balotear, que iba a corcoviar, porque nunca había sido domado, nunca había sido utilizado. Y esa era una condición también, ¿para qué? Para que cuando alguien entrara en el templo como rey, ese pollino nunca debía haber sido montado por nadie. Entonces quiero destacar tres cosas acá. Primero, la omnisciencia de Dios, el saber que allí estaba lo que la profecía decía, un pollino para entrar en el templo. En segundo lugar, el hecho de la autoridad de Dios para montar a un pollino que nunca había sido domado. Y en tercer lugar, fíjense lo que dice la Escritura. Y si alguien nos dijere algo, versículo 3, decir, el Señor los necesita y luego lo enviará. El Señor los decía y luego los enviará. O sea, los discípulos fueron, desataron y de pronto le dijeron, ¿a dónde vas? ¿Qué te está llevando, che? El Señor los necesita y luego se los enviará. O sea, a última instancia vemos la autoridad, el dueño de todas las cosas ejerciendo su autoridad sobre ese pollino. Y pensaba yo, de cuántas cosas muchas veces el Señor no es dueño en nuestra vida. Pensamos, no, esto me pertenece, esto lo gané, esto tuve tanto esfuerzo, esto aquí y esto allá. Y desconocemos que es el dueño de absolutamente de todo. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Colosenses 1:16, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y la tierra, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La pregunta es, ¿de qué es dueño Jesús en mi vida? Él es absolutamente dueño de todo, de mi tiempo, de mi familia, de mi casa, de mis habilidades, de mi salario, absolutamente. La Biblia dice, se requiere de los administradores que cada uno de nosotros seamos hallados fieles. Somos simples administradores de su gracia. Y por cuanto somos fieles en lo poco, dice, sobre mucho te pondré. A veces uno tiene que pensar en la vida que hay personas que no logran, en todos los órdenes de la vida, grandes cosas, porque son fieles en las pocas, no son fieles en las pocas. Y en último lugar, vemos la obediencia de los discípulos, porque dicen que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. O sea, fueron inmediatamente con prontitud de lo que Él les ordenó. Obedecemos. ¿Cuántas veces el Señor nos pide que hagamos cosas? ¿En qué medida obedecemos, aunque muchas veces no entendamos lo que Él nos pide? Y dice la palabra, siguiendo hacia adelante, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. O sea, no deja resultar de sorprendernos, ¿no? Que muchas de estas personas, 7 días después, gritaban, crucifícanle. Ahora, ¿cómo es el corazón del hombre, no? Alababan al Dios, al rey entrando en Jerusalén, y estos mismos que estaban allí, 7 días después, gritaban, crucifícale. ¿Qué pasó? No entendieron quién es este. No entendieron quién es este. Estaban esperando a alguien que no era el que estaba entrando. Estaban quizás esperando a alguien con un corcel, con todo un uniforme de guerra, rodeado de generales, con címbalos y arpas y todas estas cosas. No entendían quién era Él. Y así como no entendían quién era Él, también 7 días después le crucificaron. Gritaron, crucifícale. No entendían que Él era el príncipe de paz, como dice Isaías 9:6. No entendían que Él era un salvador humilde. No entendían que era un rey que era más pobre que todos, porque todo lo había tenido de prestado. Un asno prestado. No tenía dónde recostar su cabeza. La tumba prestada. Todo de prestado. Aunque era el dueño de todo, no tenía absolutamente nada. No entendían quién era ese. Quiero terminar en esta mañana pensando en esa multitud que ignoraba quién era Jesús. Y quiero desafiarme y desafiarlos a ustedes, porque muchas veces con el mundo que hoy existe, estamos a un clic de tener el conocimiento absoluto casi de todas las cosas. Y creemos que ese conocimiento nos hace felices. Y olvidamos realmente
el conocimiento que tenemos que tener sobre quién es Jesús. Aquel que luego fue crucificado, humillado, muerto, resucitado, aquel a quien adoramos. Comencé diciendo, el propósito de nuestra vida es adorar. ¿Cuánto conoces de Jesús? Y allí gritaban, Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. La palabra quiere decir, Hosana, salva o sálvanos ahora. Querían ser salvos de la dominación romana. Pero los judíos estaban cegados en su entendimiento, entonces no tenían la revelación para entender que necesitaban ser salvos de lo que necesitamos absolutamente todo, de la condenación del pecado. Por eso no podían ver quién es Jesús. Dice el Salmo 18, oh Dios, junto con este mensajero tuyo, haz algo grandioso. Desciende como con fuego en tus ojos y humo saliendo de tus narices y derrota por fin a esos romanos al fin. Los judíos querían deshacerse de los romanos, que cayera fuego del cielo. El Salmo 118 dice, este es el Mesías, bendito el Señor, el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero solamente pudieron decir como respuesta, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. No pudieron decir absolutamente nada más. Pero Jesús era más que un profeta. Era el profeta de los profetas. Era el Dios encarnado, el Rey de Reyes, el Salvador sufriente. La expresión máxima del amor de Dios para con nosotros. Así que termino pensando en esta mañana con todos ustedes. ¿Qué significa la entrada triunfal? ¿Y qué vemos en eso? Y yo puse algunas cositas acá. Vemos la omnisciencia de un Dios en la persona de Jesús. Vemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vemos una humildad como nadie hubiera esperado, porque los judíos esperaban absolutamente otra cosa. Pero también vemos una ignorancia de todos aquellos acerca de quién es realmente este Jesús. El pueblo estaba más preocupado por la opresión, el dominio de los romanos, pero no por la necesidad interior de sus vidas. Y muchas veces pensamos cómo es nuestra vida y tenemos que hacer un análisis y una crítica profunda. Con mi esposa oramos cada mañana y oramos por Israel, por Palestina, por Estados Unidos, por Ucrania, por Pakistán, por Rusia, por 20 misioneros, por los enfermos que tiene la iglesia, que todos los conocemos. Y ponemos todo delante de Jesús. Pero a veces nos embarcamos en los afanes de la vida. A veces nos embarcamos en las cosas que yo le dije el otro día a mi esposa, los periodistas no tienen otra cosa que hablar de Libra y de Adorne. No hay ninguna noticia buena en este país.
¿Será que es así? ¿Será que no podemos hablar de otra cosa que de las cosas que los noticieros nos abruman cada día y pensando que esto es el fin? Y descuidamos la razón de nuestra existencia, que es adorar a un Dios vivo y verdadero. Y descuidamos el hecho de saber que solamente somos administradores de las riquezas y de las abundantes cosas que Dios nos da en esta vida, pero que nada es nuestro. Y descuidamos de mirar nuestro interior y ver que lo hablamos esta mañana en el estudio previo. Analizar nuestra vida si realmente vivimos en santidad. Sí, se me salió la cadena, sí, mira, me equivoqué. Tenemos que analizarnos, porque la sangre de Cristo sigue siendo maravillosa y poderosa para rehacer una y otra vez nuestra comunión con Dios. Así que los judíos que no vieron esto, después veremos que al final Dios tendrá misericordia de ellos. Al final de la Biblia, Dios tendrá misericordia de ellos. Pero ¿qué pasa con nuestra vida y con nuestro presente? ¿Qué pasa por la razón por la cual hemos sido traídos a los pies de la cruz? A veces tenemos expectativas no cumplidas. Le pasó al pueblo de Israel. Estaban esperando lo que no llegó. ¿Quién no tuvo en la vida alguna vez una expectativa no cumplida? Todos. Todos. En todos los órdenes. El trabajo que no obtuve. La droga que no fue efectiva para sanarme. La persona que no me devolvió lo que le presté. El hermano que no me saludó, para decir algo leve. Todos tenemos frustraciones en nuestras expectativas. Y muchos saben, lo culpan a Dios por ello. Y a veces no nos damos cuenta que lo que no tenemos es porque Dios nos está cuidando de nuestra vida, porque sabe que si lo tenemos, nos apartaríamos eternamente de Él. O no sabríamos cómo administrarlo. Es muy triste vivir culpando a Dios por los fracasos en nuestras expectativas. Es muy sano vivir cuando abrimos nuestro corazón, nuestra mente y reverenciamos a un Dios maravilloso que nos ama y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. No quiere que tengas lo que yo tengo. Para vos tiene algo diferente. ¿Qué es lo que necesitas y no lo que deseas? El pueblo de Israel deseaba lo que no llegó. Y por eso, en su expectativa, no supo quién era ese que entraba montado en un pollino. ¿Quién es el Jesús en el cual has confiado? ¿Cómo es el Dios al que adorás? ¿Cómo son tus expectativas? Para encuadrar tu vida en el propósito por el cual Dios te acercó a los pies de la cruz. Jesús vino a morir, a resucitar y a traernos una vida que no es la vida que tienen las personas sin Cristo. Es una vida sobrenatural. No vivamos como si no la tuviéramos. Enfrascados y pensando que todo lo que vemos y lo que está es todo lo que hay.
porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y esperamos que venga el Salvador. Amén. Y el Señor viene. Viene. Lo importante es que sepas quién es ese. Porque un día vendrá y la gente dirá, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Y que tengas una respuesta que llene de gozo el corazón de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Porque, Señor, tú eres un Dios maravilloso, todopoderoso, omnisciente, que sabes todas las cosas, que conoces cada detalle de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente. Señor, ayúdanos a mirar la vida con la perspectiva de una perspectiva eterna, puesta nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque las que se ven, como dice tu palabra, son temporales y un día no van a estar. Que sepamos redimir el tiempo, sabiendo que cada minuto de vida que tú nos das es solamente por tu gracia y tu bondad. Ayúdanos, Señor, a ver como tú ves el mundo. Y tráenos a nosotros el compromiso y la aflicción de saber que, Señor, tenemos un mensaje que puede transformar las vidas por el poder de tu Espíritu y la obra de Cristo en la cruz. Señor, queremos alinear nuestra vida con tu propósito. Ayúdanos a no acostumbrarnos a que lo que estamos haciendo es todo lo que tú quieres que hagamos y seamos. Que podamos proseguir en la carrera hasta el día que vengas a buscarnos. Y si aún no sabes dónde está tu esperanza eterna, si aún no conoces dónde estarás en la eternidad, quiero decirte que Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Él pagó por tus pecados, porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, porque todos hemos pecado y todos por esa causa estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún lo que somos, dice la Biblia, Cristo Jesús murió por nosotros. La pregunta en esta mañana es, ¿murió por ti? Él murió por ti. Solo quiere que abras tu corazón. Pidas perdón por tus pecados y lo invites para que sea el Salvador eterno de tu alma. Si esa es tu decisión, te voy a pedir que ores conmigo. Una sencilla oración de fe. Dile, Jesús, soy un pecador, una pecadora. Sé que no merezco el cielo. Te pido que me perdones. Yo creo que tú has muerto en la cruz por mis pecados. Límpiame con tu sangre, Jesús. Ven a mi vida. Trae paz, trae perdón. Acepto el regalo de la vida eterna. Ven a mi corazón ahora. Ven, Jesús. Ahora. ¿Tomaste tu decisión por Jesús? Si es así y si es la primera vez, yo quiero desearte que Dios te bendiga. Simplemente quisiera que miraras hacia acá. Yo voy a abrir mis ojos. Te quiero desear que Dios te bendiga. ¿Hay alguien así?
Padre, te damos gracias. Bendice a cualquier persona que en esta mañana haya tomado su decisión por Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo le dé la convicción del perdón y la vida eterna. Que pueda crecer en la fe. Que pueda encontrar el propósito para el cual tú le has traído a una salvación eterna. Y Señor, en esta semana, que podamos estar meditando en esta semana tan especial, estudiando, analizando, viviendo, Señor, aquel tiempo tan especial, Jesús, en donde viniste a entregar tu vida por cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprender cada día más quién eres tú. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. El viernes creo que tenemos, puede ser el aviso, podemos proyectarlo nuevamente, el aviso de la actividad especial de este viernes, 20 horas. Traigan un invitado, una noche especial de música y adoración. Prepara tu corazón, ora al Señor, invita a alguien para que también pueda escuchar el mensaje de esperanza que cambió también tu vida. Que Dios les bendiga. Nos vemos entonces el miércoles. El miércoles reunión de oración 20 horas y el viernes reunión especial de adoración. Que Dios les bendiga.